Gracias por quedarse en esta noche fría acá a acompañarnos en esta exposición. Que me costó elegir el tema, pero quería hablar de algo que hubiera trabajado yo, que hubiera vivido como médico. Y esta charla es un poco hija de una exposición que hice a pedido del académico Salverario en Buenos Aires, en oportunidad del Congreso Mundial de Medicina Interna, que fue una charla en homenaje al académico Manlio Ferrari, que él hacía hematología también. Entonces me pareció que era un tema que estaba bien traerlo acá. Parece árido el tema, pero vamos a hacer una charla conceptual, no vamos a entrar en profundidades de la biología de las afecciones hematológicas, pero tratar de hacer una charla conceptual que sea agradable a todos. Lo primero es ¿por qué se desarrolla un tumor? En los tejidos conviven líneas celulares distintas y es cuando no se respetan las reglas de convivencia que se desarrolla un tumor. Podríamos decir que básicamente hay dos problemas. Uno es el tiempo de duplicación. Las células tienen biológicamente marcadas sus tiempos de duplicación. Y la otra regla de convivencia es la apoptosis, lo que es la muerte celular programada. Cuando las células no respetan el tiempo de duplicación y no respetan la apoptosis, se genera una ventaja proliferativa de esa clona frente a las otras, sustituyendo y generando un tejido tumoral. Es así que se provoca una ventaja demográfica, vamos a decir, que genera el crecimiento tumoral. Y generalmente atrás de esto hay una alteración genética adquirida frente a un insulto celular, y esta alteración genética adquirida determina activación de vías metabólicas, activación de oncogenes o inactivación de genes supresores, que van a llevar básicamente a dos grandes mecanismos: mayor duplicación y menos muerte, y ventaja demográfica. Y si uno piensa la quimioterapia, que es lo que usamos originalmente para tratar los tumores y lo que se sigue usando y tiene un poder maravilloso, ataca estos dos puntos. A través de la citotoxicidad genera la muerte celular y a través de actuar sobre el ciclo de división celular actúa sobre el tiempo de duplicación. El problema es que es una acción indiscriminada. Hay muchas bajas civiles. Y la quimioterapia, cuando empezó, y bueno, más o menos es difícil decir, pero revisando un poco en la década de 40, después de la Segunda Guerra Mundial, donde las mostazas nitrogenadas se desarrollaron como armas letales, aparecieron los primeros trabajos de estos productos, y dentro de la hematología, en la micosis fungoide, como monodroga, los primeros tratamientos en la década del 40. Y después empezaron a combinar las quimioterapias y nacieron las poliquimioterapias, y quiero mencionar dos dentro de la hematología que fueron eslabones fundamentales en el desarrollo de nuestra especialidad. El trabajo de De Vita, combinando drogas de quimioterapia para el tratamiento del Hodgkin, fue la primera vez que una quimioterapia curó un linfoma, y fue el linfoma de Hodgkin. Y la combinación de De Vita, el COP, que todos estudiamos desde hace muchos años, desde la década del 70, cura el 80% de los Hodgkin estadios precoces. Y la quimioterapia que usamos hoy cura el 80% de los Hodgkin estadios precoces. La diferencia de la que usamos hoy es que tiene menos morbilidad y secuelas posteriores, por eso fue sustituida. Pero el uso, aprovechar el sinergismo de las drogas llevó al uso de la poliquimioterapia. También quiero mencionar el trabajo del profesor Jean Bernard, de los primeros casos de leucemia curados con quimioterapia a través de adenovirubicina, que todavía sigue siendo la droga más importante de la leucemia aguda mieloblástica asociada a la citarabina. Y así fue que cuando yo llegué a la hematología del 90, lo más difícil era aprenderse las siglas, porque depende de dónde venía el servicio del paciente, el linfoma se iba a tratar con CHOP, con M-Vacod grande, Vacod D, Citabón, Promase Citabón, y Vacod B, que era simplemente la suma de las primeras letras de las drogas utilizadas, y que nos complicaba mucho que cada uno defendía su protocolo. Este trabajo, que fue publicado en el año 1994 por Fischer, lo que hizo fue un estudio, un análisis de sobrevida libre de progresión de linfomas agresivos con distintas combinaciones de quimioterapia, y demostró que era lo mismo y que el CHOP seguía siendo el estándar. Pero los médicos no nos quedamos con eso y fuimos otro paso más adelante, fuimos a las megadosis de quimioterapia.
hay una relación lineal entre la dosis de quimioterapia y el efecto de la misma. Entonces, si yo aumento la dosis, voy a tener mejor efecto antitumoral. El tema es la limitación por el efecto tóxico. Y el efecto tóxico más importante de la quimioterapia es la mielosupresión. Entonces, se ideó el trasplante autólogo. Yo retiro células madre, las congelo, utilizo altas dosis de quimioterapia y esas células no expuestas a la quimioterapia las reinfundo para tener una nueva médula autóloga. Y así se demostró en este trabajo sobre el linfoma de Hodgkin agresivo recaído que las altas dosis de quimioterapia eran mejores que una quimioterapia muy intensa en linfoma no Hodgkin, tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de recaídas o sobrevida libre de eventos. Pero este no fue el paso más grande que dimos con la quimioterapia. El paso siguiente fue el trasplante alogénico, en el cual las dosis de quimioterapia cumplen dos objetivos: la mieloablación, la destrucción de la médula ósea del paciente para hacer lugar a la médula alogénica, y la inmunoablación, la destrucción del sistema inmune del paciente para recibir la médula ósea alogénica y la inmunidad alogénica. Porque si a mí me trasplantan una médula ósea de un hermano compatible, en mí se desarrolla un glóbulo blanco halogénico, un glóbulo rojo, pero los linfocitos y todo mi sistema inmune es ajeno a mí. Y cuando crezca no me va a reconocer a mí. Y puede generar una enfermedad del injerto de estos linfocitos que están creciendo contra mí mismo. Y suele ser muy grave. Algunos ejemplos: la enfermedad de injerto contra huésped aguda, con severos toques cutáneos, donde se comportan como grandes quemados, y hepatitis aguda, destrucción del intestino y muerte. Y a nivel crónico se comporta como una enfermedad autoinmune crónica, es como una esclerodermia, como una hepatitis crónica autoinmune. Son enfermedades penosas. Entonces, cuando prácticamente el 15 a 20% de los trasplantes alogénicos puede desarrollar una enfermedad de injerto contra huésped crónica, y uno los trató y los salvó de repente de una leucemia resistente, y 10 años después los ve con una esclerodermia, es terrible para el médico. Y esto es lo máximo que se llegó con la quimioterapia. En el 90 empezaron a pasar las primeras drogas biológicas, y ahí apareció interferón un poco antes, que en la leucemia mieloide crónica obtuvo 7% de curación asociado a citarabina. Modesto, pero 7% de curación. Y aparecieron otros factores, los factores de crecimiento celular, que nos permitieron que usar más quimioterapia todavía. Pero el concepto era siempre el mismo. El concepto era destruir todo para ver qué nacía después. Era un concepto de bomba atómica, lo cual muchas veces generaba secuelas en el paciente difíciles de tolerar. El primer ejemplo que quiero poner es la leucemia aguda promielocítica, una leucemia poco frecuente. En Uruguay hay 8 a 10 casos por año, pero cuando yo me recibí de hematólogo en el 90, cuando entré de grado 2, en el 94, era la peor leucemia. Tenía una mortalidad de 30 al 40% al debut, y pese a la quimioterapia, si no hacíamos trasplantes, prácticamente sobrevivía sobre el 35% de los pacientes. Se trataban como siempre con daunorubicin y citarabina. Y esta leucemia sabíamos que tenía un marcador citogenético, que era la translocación 15-17. Esta translocación 15-17 después se supo que generaba la fusión de un gen de fusión, una proteína de fusión, el PML RAR-alfa, que bloqueaba la diferenciación de la célula precursora y favorecía por elementos proapoptóticos su acumulación y formación de leucemia. Estos son los datos del Uruguay. En los últimos 6 años hubo 48 leucemias agudas promielocíticas, la incidencia la llevamos desde la Sociedad de Hematología, y tenemos que como ya dijimos, esta proteína de fusión genera la diferenciación, impide la diferenciación celular. Y como dijimos, está el gen PML en el cromosoma 15 con el gen RAR-alfa en el cromosoma 17, aunque hay otras variaciones que involucran otros genes que también determinan este cuadro. Pero básicamente la translocación 15-17, la más común, se acompaña de la fusión PML-RAR-alfa, que interactúa con el complejo de acetilasa de histonas, y esto lleva a una inhibición de la apoptosis y una inhibición de la diferenciación mieloide. Entonces la célula queda detenida en la etapa de promielocito y no evoluciona a formas maduras, queda con una forma inmadura que tiene capacidad de duplicación. Y a su vez, esta inhibición de apoptosis y esta interacción con la acetilasa de histonas lleva a la proliferación y a la determinación de la leucemia.
Y ahí es que aparece el ácido transretinoico, un derivado de la vitamina A. Los primeros trabajos, había algunos trabajos in vitro que demostraban que se podía inducir la maduración del proquielocito con el ácido transretinoico. Pero increíblemente los primeros trabajos clínicos vinieron de China. En China no había quimioterapia. Entonces usaban lo que había. Y veían que algunas leucemias agudas mieloblásticas entraban en remisión con derivados de la vitamina A. Y ahí publicaron en el año 87 el uso del ácido transretinoico con 6 pacientes en remisión. Después presentaron 16 pacientes con 100% de remisión completa, y ahí el mundo occidental fue a China a ver qué estaba pasando. E hizo el trabajo de investigación el grupo francés con FENO, que determinó que el ácido transretinoico era una droga importantísima. ¿Por qué motivo? Porque determina la degradación del gen PMLR-alfa, y al determinar una degradación del gen PMLR-alfa libera el complejo de acetilasa distonas y provoca la diferenciación del promielocito y su apoptosis. Entonces, de una manera sin quimioterapia, sin daños colaterales, con un derivado de la vitamina A vía oral, el paciente entra en remisión. Y esto para que tengan una noción de lo que eran los pacientes. Esta es la sobrevida de los pacientes hasta la aparición del ácido transretinoico. Más o menos, a 3 años, menos del 20%. Con la aparición del ácido transretinoico asociado a quimioterapia, la sobrevida se fue al 80% con un tratamiento mucho menos tóxico. Y lo que es más interesante, este trabajo publicado en 2012 por el grupo italiano de Lo Coco, es que el ácido transretinoico asociado al trióxido arsénico tiene una sobrevida de prácticamente el 95% sin usar quimioterapia en la leucemia aguda promielocítica. No hay caída del pelo, no hay vómitos, hay algunos efectos colaterales mínimos a vigilar, pero se logra la curación de la leucemia aguda promielocítica en el 95% de pacientes sin quimioterapia. Acá lo interesante, porque esto creo que tenemos que discutirlo, es costos. El ácido transretinoico sale 2 pesos, y el trióxido arsénico, producir un comprimido de trióxido arsénico que estaba aprobado para por ejemplo para el hospital Montefiore de Nueva York, el Albert Einstein, le salía cada comprimido 1 centavo, porque es muy barato. El tema es que la patente está todavía en poder de y es el tratamiento de salir $10.000, $12.000. Pero en el mismo congreso que el doctor Lo Coco presentó esto, creo que con 40, 50 pacientes, un profesor de la India, donde no hay problema de patentes, presentó el mismo resultado con drogas producidas en la India, y dijo: la única diferencia entre Lo Coco y yo es que a él le sale $20.000 y a mí me sale $3. ¿Qué pasó con el mieloma? También en el 94, estas eran las curvas de vida de los pacientes con mieloma. A 3 años, el 50% de los pacientes había fallecido con todas las combinaciones de quimioterapia que ustedes quieran. En ese momento teníamos disponible la talidomida, droga que ustedes conocen como ansiolítico y antiemético, que provocó los niños con focomielia. Esta droga que quedó en el olvido, pero que se siguió usando por su efecto inmunomodulador, actuando sobre distintas citoquinas en la lepra, en la enfermedad de injerto contra huésped y en el BC. Esto es un ejemplo de la acción en la lepra. Y la talidomida entonces es un agente inmunomodulador sin actividad inmunosupresora, tiene un efecto antiangiogénico, por lo cual es importante como efecto antitumoral, poder frenar la nutrición del tejido, tiene una citotoxicidad muy leve, no genera resistencia como la mayoría de las quimioterapias, es oral y tiene un efecto teratogénico conocido, del cual hay que tener cuidado. Y desde el punto de vista de su acción, lo que hace es, a través de los linfocitos T y de la actividad de las células NK, genera apoptosis, lo que hace, disminuye también la lesión de las células mielomatosas a la médula y favorece la apoptosis también, determina una detención del ciclo celular del plasmocito y de un efecto antiproliferativo, y por una inhibición del factor de crecimiento del endotelio vascular tiene un efecto antiangiogénico. Y es así que los primeros trabajos en el año 99 en mielomas refractarios, como monodroga en mielomas refractarios a quimioterapia, tenía 30% de respuesta. Y después, comparado con VAD, en primera línea tenía mucho mejor respuesta. Pero la talidomida tiene algunos efectos secundarios por neuropatía, incidencia de embolia, y ya tenemos análogos de la talidomida, como es la lenalidomida, que fue aprobada en 2006,
y que fíjense, del 2006 a la fecha hay 36.000 artículos en PubMed de lenalidomida, y de ellos 16.000 son dedicados a mieloma. Este año hay solamente 1.500 de lenalidomida, y está en el país desde el 2008, pero no está cubierta por ninguna institución médica ni por el Fondo Nacional de Recursos, siendo una droga de primera línea en el tratamiento del mieloma. Y también tenemos ahora la pomalidomida, que ya está disponible en muchos países, que es para aquellos pacientes que no responden a lenalidomida. Y también tenemos los inhibidores de proteosomas. ¿Qué son los proteosomas? Son las estructuras proteicas que son esenciales en la degradación de proteínas intracelulares, y de esa manera regula el ciclo celular, regula la apoptosis y regula las señales intercelulares. El bortezomib, que es un inhibidor específico de proteosomas reversible, está disponible en el país desde hace 7 años también, y el carfilzomib ya está en Argentina para pacientes resistentes al bortezomib. Esto es un esquema ahí, actuando, inhibiendo al factor nuclear kappa beta, aumenta la apoptosis, disminuye la proliferación y disminuye la angiogenesis. Y por otras vías también tiene un efecto antitumoral muy significativo. Y los estudios en pacientes refractarios y en pacientes en primera línea demuestran una ventaja clara de sobrevida con respecto al estándar de tratamiento. Esto ha llevado que hoy prácticamente nosotros vivimos a los pacientes si son candidatos a trasplante o no cuando vamos a tratar un mieloma. En todos ellos se usa el bortezomib o se usa la lenalidomida. En el Uruguay usan roja la lenalidomida porque no está disponible por ningún método, y sí tenemos el bortezomib a través del Fondo Nacional de Recursos, que lo da en forma equitativa a toda la población si es un mieloma de alto riesgo, tanto en candidatos como en no candidatos a trasplante. Esto permitió que hoy todos los mielomas del Uruguay se estudian con citogenética, se les hace estudio de FISH para alteraciones citogenéticas específicas, y se hacen estudios proteicos completos, porque si el paciente no está bien estudiado, el fondo no entrega la droga. Y eso permitió democratizar el estudio de los mielomas en el Uruguay. Esto es rápidamente los datos del fondo. Se han tratado en 30 meses, desde que estamos con bortezomib, 203 pacientes con mieloma. Estas son las características de los tipos de mieloma, creo que tanto al debut como tratamiento de segunda línea, y los motivos por los cuales fue tratado, creo que no es motivo de esta charla. No tenemos todavía curva de sobrevida porque es muy pronto. ¿Qué pasó? Así como en la promielocítica fueron paralelos la demostración clínica de la efectividad del ácido transretinoico con el descubrimiento de por qué era que el ácido transretinoico funcionaba. Se descubrió primero que el ácido transretinoico hacía bien a la leucemia promielocítica, se descubrió antes de que se demostrara que el PML-RAR-alfa, que la proteína de fusión, generaba proliferación. ¿Y por qué mecanismo? Acá no. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad mieloproliferativa descrita hace casi 200 años con una evolución en 3 fases: crónica, acelerada y drástica, ustedes conocen. Fue la primera enfermedad donde se demostró una asociación de una alteración cromosómica vinculada a la génesis de la misma. Fue los doctores Nobel y Hugendorf que ganaron un premio Nobel por eso. En el 73, Rowley demostró que era una translocación 922, que ese acortamiento del cromosoma 22 era por una translocación recíproca 922. Y en 1980 se demostró que generaba una proteína de fusión BCR-ABL, que generaba una tirosinoquinasa que no era regulable y que frente a la fosforilación de la misma generaba proliferación y generaba no apoptosis, lo mismo de siempre. ¿Estamos? Y los tratábamos con ¿qué? Con isoxurea, con citarabina, con trasplante de médula. El promedio de vida de una leucemia mieloide crónica era sin trasplante 3 años. Bueno, esto es un ejemplo de la translocación 922, que genera la proteína de fusión BCR-ABL, que genera una actividad tirosinoquinasa que fosforilada genera proliferación mieloide, inhibición de la apoptosis y adhesión, y genera la leucemia mieloide crónica. En el año 95, Brian Drucker, y él siempre lo dice, en una de las sesiones olvidadas del último día de tarde, donde no va nadie, presentó este paper donde demostraba una molécula llamada imatinib que impedía la fosforilación de la tirosinoquinasa BCR-ABL, que era específica solamente para esa tirosinoquinasa. 4 años después, esto es lo que estamos explicando, 4 años después demostró que los pacientes tratados solamente con imatinib, sin ninguna quimioterapia, prácticamente sin efectos secundarios, tenían esta curva de sobrevida, cuando eran las curvas normales de sobrevida con quimioterapia y con trasplante. Hoy los enfermos que tienen una leucemia mieloide crónica se levantan de mañana, toman una pastilla de 400 miligramos de imatinib y eso es todo.
En el fondo tenemos, esto es un corte del 2010, en lo que fue el Premio Nacional de Medicina. Hoy tenemos más de 400 leucemias mieloides crónicas tratadas, y fíjense, a 2 años de iniciado el tratamiento, el 80% ya logró la remisión citogenética, la desaparición del Filadelfia, que es el factor pronóstico más importante. Y si vamos a la curva de sobrevida, a 6 años de seguimiento, 88% de los pacientes están vivos. Pero no se olviden que es una población de promedio de cerca de 60 años. Hay pacientes que se mueren de otra cosa. Se calcula que 3 a 4% de los pacientes se mueren en 6 años por la enfermedad y que el resto se mueren por otros hechos. Esto es para que ustedes vieran. El grupo alemán, unos lugares más adelantados en esta enfermedad, con 1.550 pacientes, tiene una sobrevida global del 91%. Nosotros tenemos 88.1%. Y no es un trabajo de investigación, es medicina real. Son todos los que vienen a tratarse, no hay criterios de exclusión. Y ya hay otros inhibidores de tirosinoquinasas como el dasatinib y el nilotinib que también están disponibles en el fondo para aquellos pacientes que son resistentes al imatinib, que son menos del 10%. ¿Y qué pasó en los linfomas? En los linfomas el gran cambio fueron los anticuerpos monoclonales, el rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que se fija al antígeno CD20, una fosfoproteína de la membrana de los linfocitos B, que no está en la célula madre, con lo cual no se daña la progenie en la médula ósea, y tampoco está en las células plasmáticas, el efector de las gamma-globulinas. Pero está presente en linfocitos B, benignos y malignos. ¿Y cómo funciona el anticuerpo este? Al pegarse al linfocito B, activa el complemento y tiene citotoxicidad dependiente del complemento, activa a macrófagos y a células NK y también genera apoptosis en forma directa. Y lo importante es que si ustedes ven los dos linfomas más frecuentes, el folicular y el difuso a grandes células B, en ellos se expresa el CD20, y fíjense que en este trabajo del Uruguay el 70%, 75% de los linfomas B son estos dos. Y en estas dos patologías, el linfoma folicular y en el difuso, hay evidencia de mejoría de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, adicionando a la quimioterapia prácticamente sin ningún efecto secundario el rituximab. Y en el fondo está aprobado para linfoma difuso, grandes células B y linfomas foliculares, y hoy tenemos más de 1000 linfomas tratados en el fondo y seguidos. Y la sobrevida global de los linfomas difusos a grandes células B está a 2 años en prácticamente el 78%. Y esto es, como dije hoy, medicina real, sin criterios de exclusión. Y si vemos lo que ocurre en los trabajos de referencia, la sobrevida está muy poquito por encima de lo que hemos logrado en el fondo, donde también todos los pacientes les exige un estudio completo con inmunoquímica, citogenética, completo para poder ser evaluado. En sobrevida libre de progresión, también tenemos una sobrevida libre de progresión a 2 años del 60%, algo por debajo del casi el 68% que tienen los trabajos que fueron referencia para esto. Los linfomas foliculares indolentes, nuestra sobrevida a 2 años y 3 años es 88 y 80%, cuando en el trabajo de referencia es 89%. O sea, creo que estamos logrando en todo el país, porque esto es interior y Montevideo, es salud pública y salud privada, niveles de respuesta muy similares a los obtenidos en los trabajos internacionales de referencia. Este es el trabajo inglés que hizo que el rituximab entrara en los linfomas foliculares. Así que hasta ahora vimos los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales con actividad dependiente del complemento, actividad dependiente de activación del macrófago y células NK, y por apoptosis directa generan la muerte de aquellas células a las cuales el anticuerpo llega y contacta el antígeno. Paul Ehrlich fue premio Nobel en el año 1908 por su trabajo en el tratamiento de la sífilis. El problema que tenía él usaba el arsénico, era la mortalidad y las complicaciones del uso del arsénico. Entonces él soñaba con lo que decía las balas mágicas, él soñaba con los misiles crucero, decía. Poder pegar una droga tóxica a un anticuerpo para que éste la llevara al parásito invasor y lo destruyera sin provocar daño. Él no lo logró, esta bala mágica. Él sí tuvo el tratamiento del salvarsan como tratamiento de la sífilis, que hasta que no llegó a la penicilina era el tratamiento de indicación. Pero la idea original de Paul Ehrlich de las balas mágicas siguió, y después fue la base
para el diseño de la terapia de radioinmunoconjugados y de otros citotóxicos asociados a anticuerpos. Y es así que hoy tenemos el anticuerpo anti-CD20 que se pega en los linfocitos B, sigue destruyendo los linfocitos B a los cuales accede a través del antígeno por los mecanismos ya mencionados, pero al adosarse en el anticuerpo una partícula radioactiva, se genera un fuego cruzado, 5 milímetros alrededor de la célula al cual impactó el anticuerpo, que genera una mortalidad de células tumorales vecinas a aquellas a las cuales el anticuerpo llegó, potenciando el efecto del anticuerpo monoclonal. La radioterapia tradicional se irradia externamente los focos que conocemos de enfermedad y se irradia tejido circundante. Con la radioinmunoterapia sistémica por vía intravenosa se administran los anticuerpos, los cuales se dirigen específicamente a los antígenos tumorales y hacen irradiación en el cual no tenemos por qué conocer todos los sitios que están afectados porque el anticuerpo va hacia el objetivo. Hay dos drogas, el Cevalin y el Bexar, han tenido resultados llamativamente buenos en algunos casos, con alguna toxicidad medular, porque hay muchos linfocitos B en la médula y la irradiación medular, si el paciente ya fue tratado con quimioterapia, es un problema. Estos son los trabajos que avalan esto, pero esto no quedó acá. El año pasado se aprobó por la FDA el brentuximab vedotin. El antígeno CD30 se expresa en las células del linfoma de Hodgkin y se expresa en algunos linfomas T, que tienen un pésimo pronóstico con quimioterapia. Acá lo que se hizo fue, como el CD30 viaja contra el linfocito T o viaja contra la célula de Hodgkin, se le adosó el vedotin y se obtiene, fíjense, en pacientes refractarios con linfoma anaplásico T, 80% de respuesta global con 50% de respuesta completa. No es para siempre, dura el promedio 12 meses, pero les permite a ustedes someter al paciente de repente a un trasplante de consolidación. Y ya están trabajos de mantener estos tratamientos por siempre. Y en Hodgkin, respuesta global 70% y respuesta completa 30% con duración 7 meses. En pacientes refractarios. Y esta idea se ha mantenido. Y hoy por hoy tenemos el lenvatinumab, perdónenme, pero me cuesta el nombre porque no es de mi especialidad, asociado también a vedotin, que va contra un anticuerpo antiglicoproteína, NMB, presente en el cáncer de mama y el melanoma. O sea, estamos usando las balas mágicas de Paul Ehrlich. Así que vimos un derivado de la vitamina A que cambió absolutamente el tratamiento de leucemia aguda promielocítica, que se puede tratar sin quimioterapia con sobrevidas mayores al 90%. Vimos drogas inmunomoduladoras y antiangiogénicas como la talidomida, que está disponible y sale 2 pesos, y la lenalidomida, que no la tenemos disponible y ya tenemos la pomalidomida. Los inhibidores del proteosomas, que también nos aporta el Fondo Nacional de Recursos. Los inhibidores de tirosinoquinasa para la leucemia amiloide crónica. Y ahí les mencionamos el imatinib y 90% de sobrevida a 6 años en pacientes tratados sin quimioterapia. Los anticuerpos monoclonales, que dependen todavía en los linfomas agresivos de la asociación de quimioterapia, pero hoy por hoy algunos linfomas indolentes los tratamos solo con anticuerpos monoclonales ambulatorios, sin efectos secundarios, y obtenemos no cura, pero remisiones que pueden durar 4, 5, 6, 7 años. Y tenemos anticuerpos monoclonales conjugados, las balas mágicas de Ehrlich. Y hay, como dicen los sajones, un montón de drugs in the pipeline. El carfilzomib, el inhibidor de proteasomas que le mencioné para el mieloma múltiple, el ponatinib. El ponatinib es un inhibidor de tirosinoquinasa que es mucho más potente que el imatinib, pero es tóxico. Pero es el único que, si la translocación 922 BCR-ABL tiene una mutación que se llama T315I, es el único que es efectivo. Si no, hay que hacer un trasplante de médula. Y esto es una pastilla de mañana. El ibrutinib. El ibrutinib es un inhibidor de una tirosinoquinasa, la brutontirosinoquinasa, que es responsable de proliferación y sobrevida de los linfocitos. Y hoy por hoy yo creo que va a cambiar radicalmente el tratamiento de los linfomas. Ya fue aprobada el año pasado para el linfoma del manto y fue aprobada este año para la leucemia linfoide crónica. El ilelaricib es un inhibidor selectivo del fosfoiquinol, responsable de la proliferación y sobrevida de los linfocitos B, y fue aprobado en el día de ayer para la leucemia linfoide crónica y para el linfoma folicular. Pero el ibrutinib, que ya está a la venta, sale $10.000 por mes y hay que recibirlo de por vida. No hay sistema de salud que lo soporte. Tenemos el anti-CD38 para el mieloma múltiple, las células del mieloma expresan el antígeno CD38, tenemos otro anticuerpo monoclonal para ellas. Hay nuevos anticuerpos monoclonales anti-CD20.
está la pomalidomida que ya mencionamos como para el mieloma múltiple, y tenemos el anti-BCL2. Como ustedes saben, la sobreexpresión del BCL2 genera un fenómeno de no apoptosis y proliferación celular, ventaja demográfica. El ABT199 es por primera vez tenemos un anti-BCL2 que están tratando hace años, que bloquea el BCL2 y tiene una excelente respuesta de leucemia linfoide crónica. No hay duda entonces que la terapia blanco tiene mayor efectividad, tiene muchos menos efectos adversos, se puede usar como monoterapia, se puede usar combinada con quimioterapia o combinada entre ellas. Pero tenemos una luz roja. La luz roja es el alto costo. Cuando uno dice un tratamiento con rituximab sale $25.000 o un tratamiento de un mieloma sale $30.000, la gente dice es una barbaridad que el sistema de salud tenga que gastar este dinero en estas enfermedades. Esto es un trabajo que se demostró que el costo en salud de la comunidad europea es de 1.900 euros por año y por habitante. Y el costo de las drogas oncológicas en Europa es de 11 euros por año y por habitante. O sea que es el 0,5% del total de la masa. Será poco, será mucho, pero me parece que no es tanto como se cree a veces. Y fíjense lo que ha progresado la mediana de sobrevida en el linfoma no-Hodgkin agresivo, en el linfoma no-Hodgkin indolente, en el cáncer de mama precoz, en el metastásico, en el cáncer colorectal, en el cáncer de pulmón. Todo esto ha mejorado con lo que son las terapias blancas. O sea que el único parámetro para juzgar una droga no puede ser el precio, tiene que ser el servicio que brinda. Y eso se llama quali y ICER. ¿Qué es esto? ¿Qué es un quali? Un quali, si una droga me aumenta un año la sobrevida de la población con una calidad de vida 100% ese año, esa droga me da un quali. Si una droga me aumenta un año la calidad de vida, un año de la vida, pero una calidad de vida del 50%, es medio quali. Entonces, después se calculó el ICER, que es el incremento de costo con respecto al estándar. Entonces, la diferencia de costo entre la droga estándar y la droga actual, dividido la efectividad en quali, permite calcular el tiempo que el nuevo tratamiento prolonga la vida y la calidad del mismo. Por ejemplo, la droga A aumenta 10 años la expectativa de vida, con una calidad de vida del 50%, o sea, genera 5 qualis. El ICER, si la droga A sale $50.000 más que la droga B, como son 5 qualis, el ICER son $10.000. Y esto lo hicieron los ingleses. Ellos pagan las drogas según el quali. Las cubre el sistema de salud si no pasan un determinado costo. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales para linfomas generan por quali, cuestan un año de vida, calidad 100%. Los linfomas cuestan entre 8 y 11.000 libras. Un año de vida de leucemia mieloide crónica, calidad 100%, cuesta alrededor de 36.000 libras. Pero fíjense esto, lograr un impacto en la población usando estatinas en personas de alto riesgo cardiovascular, para que lograr un año con calidad de vida 100% se gastan 22.000 libras, porque hay que tratar a muchos pacientes para tener el impacto de un año en un paciente. Y si vamos a las personas mayores, sale 59.000 libras. Y el sistema inglés de salud no paga más de 40.000 libras. O sea, por ejemplo, el sistema inglés de salud no da estatinas a personas mayores con bajo riesgo, porque dicen que hay que gastar 50.000 libras para que se logre un quali. Yo ahora voy a entrar en camisa de 11 varas. Desde que estoy en la academia siempre hablo después que Müller. Y me cohíbe un poco. Esto parece tan alejado de lo que me habló el otro día o tan cerca. Así que traje algunas de las frases que dijo después. Pero vamos antes de eso, alto costo, accesibilidad universal. Es muy difícil con estos costos lograr accesibilidad universal, que es igual a equidad, que es una base de la sociedad. El fondo con las drogas que lo logra, lo hace en forma equitativa. Tenemos que discutir qué son los genéricos, qué son las copias, cuánto tienen que durar las patentes. No puede ser que el trióxido arsénico, que sale 1 centavo a hacer un comprimido, salga miles de dólares un tratamiento.
No puede ser que la talidomida en países como Chile o Estados Unidos tenga precios prohibitivos, una droga del año 59 abandonada. Acá nos la regalaban. Nos la regalaba la gente del leprosario para usar una enfermedad de harto contravuelta. Y todo esto es política sanitaria. Pero todo esto va un poco de la mano de lo que hablaba Augusto, que es la filosofía. Él dijo, del médico que no sabe más que de medicina, ten por cierto que ni medicina sabe. Y me sentí un poco cohibido. El único examen que perdí en mi vida de preparatorios hasta la facultad inclusive fue filosofía en segundo año de preparatorio. Pero creo que quienes ejercemos la medicina con lo que hemos aprendido en la vida, en nuestras casas, o con el ejemplo de nuestros docentes, también hacemos filosofía práctica todos los días. Otra frase que dijo, dictadura monstruosa de la industria farmacéutica. Industrias farmacéuticas son empresas con fines de lucro y hoy por hoy son los principales investigadores porque tienen un objetivo de lucro. Y es válido. Es válido siempre que la investigación sea honesta. Es válido si la investigación no está sesgada. Y es válido si el lucro no es indecente. Y las dictaduras duran lo que demora el pueblo en sacarlas. La dictadura de la industria farmacéutica es tarea nuestra. Y es tarea también de la Academia Nacional de Medicina discutir estos temas. Otra frase fue, los progresos técnicos están dominando toda la patología humana, con lo que se fortifican utopías de una salud absoluta y permanente y de la vida eterna del hombre. Hay que plantearse cuáles son los fines racionales, lógicos de la medicina, puesto que el objeto de la medicina no puede ser prolongar la vida a toda costa. Como médico, no tengo la utopía de la salud absoluta y permanente ni de la vida eterna del hombre. Creo que esto se da en la sociedad de consumo que tenemos, en la cual la necesidad de gratificación rápida es una manera de escaparse de los miedos y no pensar en lo que es la vida. Pero como médico también busco lo más posible la salud absoluta y permanente. Y cuando dice hay que plantearse cuáles son los fines racionales, lógicos de la medicina, puesto que el objeto de la medicina no puede ser prolongar la vida a toda costa, estos fármacos prolongan la vida con mejor calidad de vida. Lo que en vez de poner a toda costa, tendría que poner a todo costo, y costo económico, que es otro tema que tenemos que discutir. Pero también dijo Augusto, la vida humana y las actividades científicas, que son parte de ella, se dirigen y realizan bajo determinados supuestos filosóficos y con determinadas implicaciones filosóficas. Tener claras convicciones exige un enorme esfuerzo del pensamiento emocional y del lenguaje. Esto es filosofar activamente. Y me quedé un poco más tranquilo con esto, porque creo que todos nosotros, cuando ejercemos la medicina, si la hacemos con humanismo, estamos haciendo también un poco de filosofía práctica. Fíjense, una pregunta filosófica. ¿Qué es más moderno? ¿La energía atómica del siglo XX o las balas mágicas de Paul Ehrlich del siglo XIX? Nada más, gracias.